Me llamo Elena de la Vega. A mis 45 años mi vida era una pieza de artesanía perfectamente bordada, como los mantones de Manila que diseño en mi taller del barrio de Santa Cruz, en el corazón de Sevilla. Llevo 2 décadas dedicada a la alta costura y la tradición, manteniendo una fachada de elegancia serena y control absoluto. Soy una mujer de costumbres, de silencios y de una belleza madura que prefiere la sombra a la luz directa. Mi hija, Sofía, es la luz de mi vida. Su felicidad era la única obra que me importaba terminar. Cuando se casó con Javier Ríos, sentí el alivio de la madre y la tristeza silenciosa de quien ve partir a su única compañera. La noche en que Javier vino a cenar por primera vez a mi casa como mi yerno, yo estaba tensa. Mi hogar es mi santuario, techos altos, azulejos antiguos, y un aroma constante a jazmín y cuero envejecido. Yo quería que todo pareciera impoluto, perfecto como mi matrimonio. Elegí mi atuendo con precisión quirúrgica. Un vestido de terciopelo negro, corte lápiz hasta la pantorrilla, con mangas largas y un cuello cerrado. Era discreto, pero el terciopelo se adhería a mi figura con una pesadez lujosa. Lo complementé con unos zapatos de tacón bajo cerrados, de piel de ante color burdeos, y un único anillo de oro blanco. Mi cabello oscuro, recogido en un moño bajo y tirante, era mi armadura. Quería proyectar la imagen de una mujer inalcanzable, una suegra. La palabra me sonaba pesada y vieja. Cuando abrí la pesada puerta de madera, él estaba allí. Javier. Sofía me había mostrado fotos, pero la presencia física de Javier era diferente. Era más alto, de ojos intensos, oscuros como el carbón, y llevaba consigo un aire de la calle, de algo indómito y fresco que contrastaba con el aroma a incienso de mi casa. Lo saludé con una sonrisa controlada, fría. Pero al momento de estrechar su mano, sentí como mis propios dedos, acostumbrados a la delicadeza del hilo de seda, temblaban. Él me miró. Y ese fue el instante. Nuestros ojos se encontraron. Fue solo una fracción de segundo, pero en ese cruce no hubo nada de formalidad. Fue un golpe eléctrico, una descarga súbita y prohibida. Sentí su mirada recorrer mi rostro y detenerse fugazmente en el pliegue del terciopelo que cubría mi clavícula, y volver a mis ojos. Mi corazón dio un vuelco. Era una atracción instantánea, peligrosa, pero tan vital que me robó el aliento. En mi mente maldije el calor del terciopelo. Durante la cena, Sofía no paraba de hablar sobre su vida en Ciudad de México, de sus planes. Yo apenas la escuchaba. Mi atención estaba monopolizada por Javier, sentado justo enfrente. Constantemente sentía su mirada sobre mí, y cada vez que nos cruzábamos, el silencio entre nosotros se hacía más profundo y significativo. Llegó el momento de recoger la mesa. Sofía se levantó para tomar una llamada importante, dejándonos a solas en la cocina. La luz, cálida y amarillenta, se filtraba por las contraventanas, y el aire olía a vino tinto y especias. Yo estaba en el fregadero, enjuagando una preciosa vajilla de Talavera que guardo de mi abuela. Javier se ofreció a secar. No es necesario, Javier. Esto es muy delicado, dije, intentando alejarlo. Déjame ayudarte, Elena, insistió, y la forma en que pronunció mi nombre, con esa aspereza andaluza, hizo que la piel debajo de mi vestido se erizara. Me acerqué para pasarle una taza pequeña, pintada a mano. Nuestros dedos se rozaron sobre la fina porcelana húmeda. Fue un toque fugaz, pero sentí una corriente recorrer mi brazo. Sus manos eran grandes y fuertes, las mías pequeñas y nerviosas. Él retiró la mano al instante, pero me dedicó una sonrisa débil, cargada de una culpa que aún no tenía nombre. Eres bueno para Sofía, me dijo en un susurro mientras colocaba la taza en el estante. Eso espero, respondí con la garganta seca. A veces esperar no es suficiente. No entendí del todo su significado, pero su voz sonaba a lamento como si estuviera hablando de una historia inconclusa de su propia vida. En ese instante me sentí desnuda bajo ese terciopelo. Sentí que toda mi rigidez se derretía,
revelando a la mujer que había enterrado bajo las capas de la elegancia sevillana. Cuando se despidieron en la puerta, Javier me dio un abrazo formal, pero sus manos se detuvieron un instante de más en mi espalda. Sentí el calor a través de la tela. No era un yerno despidiéndose, era un hombre despidiéndose de una mujer con un secreto que ambos acababan de descubrir. Cuando cerré la puerta, el silencio volvió a ser total. Me quité los tacones y al hacerlo vi en mi tobillo derecho un pequeño y delicado detalle, una tobillera de plata con una diminuta media luna, que siempre llevo oculta bajo mis elegantes zapatos. Era mi fetiche secreto, mi única concesión a la sensualidad. Y en ese instante el brillo de esa tobillera secreta pareció reflejar la peligrosa verdad: el juego acababa de empezar, y el tablero era mi propia vida. Las semanas que siguieron a la visita de Javier fueron un tormento silencioso. Sofía y él, quienes vivían en Ciudad de México, venían a España a menudo por trabajo. Yo había comprado hace años una pequeña hacienda de estilo colonial cerca de Córdoba, en una zona de olivares, buscando un refugio lejos de la intensidad de Sevilla. Decidí que nuestros encuentros familiares serían allí, un lugar más neutro, con la excusa de que necesitaba supervisar unos bordados especiales. Cada vez que Javier cruzaba el umbral de la hacienda, sentía una opresión en el pecho, una mezcla de miedo y expectación. Él y yo jugábamos a la indiferencia frente a Sofía, pero nuestros ojos contaban una historia completamente diferente. Nuestras conversaciones a solas se hicieron más profundas y peligrosas. Hablábamos sobre la insatisfacción, sobre caminos que se cerraron, y sobre la sensación de estar viviendo una vida que no nos pertenecía. El día en que el destino nos empujó al límite, la lluvia caía torrencialmente sobre los campos de olivos, creando un ambiente oscuro y pesado. Sofía se había quedado en Sevilla con un fuerte resfriado. Me llamó para pedirme que le llevara urgentemente una carpeta de diseños olvidados a Javier, que estaba en la hacienda preparándose para una reunión por videoconferencia. Conducir hasta Córdoba en esa tormenta era una locura, pero yo no lo dudé. No podía evitarlo. Esa noche no me vestí como la elegante diseñadora. Quería romper el molde de la seda y el terciopelo. Me puse una sencilla falda de lana virgen, recta y oscura, y una blusa de algodón blanco, ligeramente holgada, pero lo que realmente importaba eran mis botas. Eran unas botas de montar altas, de cuero envejecido color marrón tabaco, que usaba para las caminatas por la finca. Eran un contrapunto a mis habituales tacones, un calzado firme y pesado que me daba una sensación de poder y arraigo. El cuero rozando la piel justo debajo de la rodilla era mi secreto de empoderamiento, un fetiche rural y robusto. Cuando llamé a la puerta de la hacienda, Javier me abrió. Estaba descalzo con pantalones vaqueros viejos y una camiseta oscura. Llevaba un vaso de tequila en la mano. De fondo sonaba un melancólico bolero. El aire olía a leña húmeda, a tierra mojada y a tequila. Siempre llegas cuando no te espero, Elena, dijo sin sorpresa, solo con resignación. Solo traigo los papeles. Sofía está en cama, respondí, intentando que mi voz sonara práctica y profesional. Pasa. La tormenta es demasiado fuerte. Quédate, ordenó, sin un rastro de súplica. Entré. Dejé la carpeta sobre una antigua mesa de madera. La ropa de lana me resultaba cálida y las botas me hacían sentir anclada a la tierra, lista para resistir la tormenta exterior e interior. Nos sentamos cerca de la chimenea encendida. Hablamos durante horas sin prisa. De la rutina sofocante de los matrimonios de conveniencia. De la traición a los sueños de juventud. Él me escuchaba con una intensidad que me desarmaba por completo. A veces pienso, le dije mirando fijamente las llamas, que la vida nos da una segunda oportunidad, pero lo hace con la persona equivocada, en el momento incorrecto. Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Luego se levantó. Y se acercó. Yo sentí su aliento en la cara, el olor a tabaco y tequila, y el calor de su cuerpo. El aire se hizo irrespirable.
En ese momento sabía que debía levantarme, ponerme las botas de nuevo y huir en la tormenta. Pero estaba paralizada, deseando que ese instante se prolongara. Entonces, sin una palabra, levantó su mano. Sus dedos, ásperos y calientes, tocaron mi mejilla y deslizaron hasta mi barbilla, levantando mi rostro para que lo mirara directamente. Cerré los ojos, sintiendo la caricia de su piel contra la mía. No era lujuria lo que me transmitía, sino una profunda conexión, un reconocimiento. Era una súplica silenciosa por ser vistos y deseados, más allá de nuestros roles familiares. El tiempo se detuvo. Solo existíamos nosotros dos, la caricia y el martilleo de la lluvia en el techo de Texas. De repente Javier se echó hacia atrás, con la respiración entrecortada. No. Esto no puede ser, susurró con la voz rota. Lo sé, respondí sabiendo que esa era la mentira más grande que había pronunciado en mi vida. Pero era tarde. Ese roce había quemado un puente. Me puse el abrigo sintiendo el peso de las botas de cuero en mis piernas como una ancla. No hubo despedidas ni promesas. Salí a la lluvia. La realidad me golpeó con el frío del aire. En el espejo retrovisor del coche, vi a una mujer con los ojos brillantes no por lágrimas, sino por un fuego que finalmente se había encendido. Después de esa noche en Córdoba, la tensión entre Javier y yo se volvió casi insoportable. Intentamos mantener la normalidad, pero cada encuentro era un campo minado. Yo por mi parte canalicé toda esa energía prohibida en mi trabajo. Me volví obsesiva con mis diseños, cosía patrones intrincados en los mantones, buscando controlar la perfección que se desmoronaba en mi vida emocional. Mi cumpleaños celebrado en mi casa de Sevilla, marcó el punto de no retorno. Fue una reunión íntima, solo la familia más cercana, con risas forzadas y vino. Para la ocasión, elegí un atuendo que equilibraba la formalidad con una sensualidad subversiva. Llevaba una falda larga de seda plisada en tono champán, que danzaba suavemente con el movimiento. Arriba una blusa de encaje negro chantilly, de cuello alto, pero sin forro en la parte superior, dejando entrever solo la silueta de la piel bajo el encaje más espeso en la zona del pecho. Era un juego de ocultar y revelar. Mis pies, un punto de especial atención para mí, estaban calzados con unas delicadas bailarinas de terciopelo negro. No usaba medias, el roce del terciopelo directamente sobre la piel de mis pies descalzos era mi fetiche secreto de ese día. La simplicidad del calzado contrastaba con la sofisticación del encaje, creando una imagen de fragilidad y fuerza a la vez. Mientras Sofía charlaba animadamente, sentía a Javier cerca. Estaba impecable en una camisa de lino claro. Cuando llegó el momento de cortar la tarta de almendras tradicional, me acerqué a él para ofrecerle el primer trozo. Al pasarle el plato de cerámica, nuestros dedos se entrelazaron por un segundo, un contacto prolongado, intencional e inolvidable. Esta vez el contacto no fue eléctrico, fue un fuego lento, un asentimiento mutuo a lo inevitable. Me miró con una intensidad que borró el ruido de la fiesta. Más tarde, cuando todos se habían ido, Javier se ofreció a ayudarme a recoger, un pretexto que acepté con una calma aterradora. Sofía se había despedido temprano, alegando un viaje de trabajo a Málaga a primera hora. Nos quedamos solos en la cocina, entre el olor a cera de vela apagada, licor dulce y los restos del pastel. Me acerqué a la ventana, mirando las farolas del barrio. ¿Por qué sigues aquí, Javier?, pregunté sin voltearme. No puedo irme. Deberías irte. Esto nos está destruyendo. Me di la vuelta. Las lágrimas se acumulaban en mis ojos, pero me negué a derramarlas. Estaba consumida por esta pasión ilícita. Sé que esto lo arruinará todo, dije, mi voz apenas un susurro. Vete ahora. Pero él avanzó hacia mí. Lentamente deslizó su mano bajo el encaje de mi blusa, en la parte baja de mi espalda, donde la tela se hacía más densa. La frescura de su piel contrastaba con la mía, que ardía bajo la tela.
La cercanía de su cuerpo, la intimidad de ese gesto, su mano en mi piel bajo mi ropa de encaje, era una confesión total. Contuve el aliento. Todo en mí gritaba que era un error, pero mis manos se alzaron para aferrarse a él. El contacto fue tan directo y prohibido, que la sensación de culpa se magnificó, pero ya no importaba. Luego me besó. No fue un beso de rabia o desesperación, sino la liberación de meses de hambre reprimida. Un beso profundo, lento, cargado con el sabor del vino y la dulzura del pecado. Sentí como me aferraba a la tela de su camisa de lino, deseando ser absorbida por él. Cuando nos separamos, solo quedó el sonido de nuestra respiración agitada en el silencio de la cocina. Ojalá hubieras llegado antes, susurré, mi voz rota. Yo también. El ladrido de un perro callejero y el ruido de un coche que pasaba por la calle rompieron el hechizo. La realidad regresó de golpe, fría y cruel. Javier se apartó bruscamente, sus ojos oscuros llenos de una decisión sombría. No puede volver a pasar, dijo con una voz dura y cortante. No respondí sabiendo que mi respuesta era una mentira. Al salir, lo vi por última vez de pie en el umbral. Estaba allí hermoso, atormentado e inalcanzable. Había dejado de llover, pero en mi interior se había desatado una tormenta que apenas comenzaba. En algún lugar, entre la culpa y el anhelo, había nacido algo que ninguno de los dos podría detener. Después de esa noche en Sevilla, la distancia se hizo insoportable. Intentamos volver a la rutina, yo con mis mantones, él con su vida en Ciudad de México. Pero la conexión entre nosotros era ya un cordón umbilical que nos unía en secreto. Cada vez que Sofía llamaba y veía el nombre de Javier en la pantalla, sentía una punzada de pánico y anhelo. Comencé a buscar excusas para viajar, usando la necesidad de encontrar telas exóticas como coartada. Mis viajes se hicieron más frecuentes y me llevaban a México, el centro de operaciones de Javier. Al principio mis intentos de encuentros casuales fueron patéticos, fingir que tenía una escala urgente en la Ciudad de México o que necesitaba recoger un paquete. En la tercera ocasión, Javier me miró en el vestíbulo de su oficina con una severidad que me rompió. Si vas a mentir, Elena, al menos hazlo con más elegancia, me dijo en voz baja. Esa tarde nos encontramos en una cafetería discreta. El peso de lo que habíamos hecho y lo que queríamos hacer se materializó en el ambiente. Te tengo miedo, le confesé con una sinceridad que me hizo temblar. ¿Por qué? Porque a tu lado, olvido quién soy. Olvido a Sofía, mi casa, mis reglas. Olvido todo lo que construí. Él intentó hablar, pero yo puse mi dedo sobre sus labios. Cállate. Y lo besé. Este beso fue diferente. No había culpa inicial, solo una necesidad voraz y meses de represión. Fue un abandono total. El mundo se desdibujó. Cuando nos separamos nos quedamos sentados en un silencio aturdido, el aire a nuestro alrededor cargado de electricidad. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora hacemos como que esto no pasó. Y si no puedes hacer eso, nos destruirá a los dos. Pero ninguno de los dos podía detenerse. Decidimos que la única forma de vernos era fuera de nuestras ciudades, en un punto neutro donde el riesgo fuera manejable. Elegimos Monterrey, una ciudad industrial y bulliciosa, que nos ofrecía el anonimato perfecto. Nuestro santuario se convirtió en una pequeña suite de un hotel antiguo, lujoso y discreto en el centro. Cada encuentro era un acto de riesgo exquisito. Me permitía un lujo desmedido en la intimidad, muy alejado de mi habitual estilo sobrio. Para una de esas citas vestí lencería que yo misma había bordado, un negligé de seda marfil, adornado con encaje francés, y mi secreto más íntimo, unas medias de seda negras, finísimas, con una costura trasera que subía hasta la liga, oculta bajo una bata de satén. Este era mi fetiche más fuerte, la sensación de la seda tensa y firme en mis piernas, sabiendo que esa línea perfecta era solo para sus ojos. Javier entró en la habitación y su mirada se fijó en mí.
En el contraste del marfil del negligé y la línea negra de las medias, vi el deseo y el dolor reflejados en sus ojos. «Eres peligrosa, Elena», me susurró acercándose. Sus dedos rozaron la fina seda de mis pantorrillas, deteniéndose justo donde el encaje de la liga desaparecía bajo la tela de mi bata. La caricia fue leve y precisa, pero hizo que todo mi cuerpo se estremeciera. «Tú eres el peligro, Javier», respondí con la voz apenas audible. En esa suite de Monterrey, sin los azulejos de Sevilla ni los olivos de Córdoba, nos desnudamos de todos los pretextos. Yo le conté sobre mi matrimonio frío, mi sensación de inutilidad más allá de ser la madre de Sofía. Él me habló de la presión, de su amor por Sofía, y de la confusión que yo le provocaba. Una tarde, después de horas en el silencio íntimo, le dije: «Te quiero. Y no quiero perderte». Él me miró con una sonrisa amarga. «Nunca me has tenido, Elena. Nadie me ha tenido por completo». Comprendí que éramos dos almas perdidas encontrando consuelo en la otra, pero sin futuro. Sin embargo, ese conocimiento no disminuía mi adicción a él. Sabía que ese sueño hermoso y arriesgado tenía que terminar. Pero en la tranquilidad de esa habitación de hotel, sintiendo el aroma de su piel y recordando el roce de sus dedos en la seda de mis medias, solo deseaba que la noche durara para siempre. La verdad explotó una tarde cualquiera. Sofía estaba usando mi tableta en Sevilla y, aunque yo siempre borraba mis mensajes, Javier, en un momento de descuido fatal, había enviado un mensaje críptico que dejé abierto en el historial. No había nombres, solo una referencia a una conversación pasada: «Sigo pensando en esa noche en Córdoba y en las botas. El peligro es real». Sofía, pálida, me confrontó. No entendía la referencia, pero la intensidad de la frase y la falta de claridad eran prueba suficiente. «¿Quién es ella, mamá? ¿Quién te escribió sobre una noche en Córdoba?» Su voz temblaba con incredulidad y dolor. Mentí. Lo negué todo. Le aseguré que era un proveedor, una tontería. Pero en sus ojos vi el miedo, la duda y el dolor que yo misma había sembrado. Esa noche Javier me llamó. «Sofía sabe algo. Sabe que hay otra persona. Tenemos que parar». «No puedo», jadeé. «Hazlo por ella, Elena. No por mí». Y colgó, dejando un silencio ensordecedor. Pasé una semana en el infierno. Estaba a punto de colapsar cuando llegó el correo. Un sobre sin remitente. Dentro solo una hoja de papel blanco con una frase, escrita en su letra firme y elegante, usando el mismo tipo de tinta que yo adoraba. A veces el amor es solo correcto cuando se le deja ir. Sabía lo que significaba. Era nuestro adiós. Conducí inmediatamente a Córdoba, a la hacienda, aunque sabía que era inútil. Lo encontré en la sala de estar, junto a la chimenea apagada. Sus ojos estaban inyectados en sangre. «No debiste venir, Elena», dijo con voz ronca. «Tenía que verte. Sofía está sufriendo. La lastimaste. Me lastimaste a mí también». Me acerqué. Sabía que este era el último momento. Levanté mi mano y acaricié suavemente su rostro. Luego me retiré. «Te amé, Javier. Pero esta no puede ser nuestra historia. Debemos enterrarla. No voy a olvidarte». Entonces aprende a vivir con el dolor. Fui a la cocina buscando control. Tomé un gran sorbo de agua fría. «Me voy de España», declaré finalmente. «Necesito distancia. De ti. De todo. De Sevilla». Él se quedó inmóvil. «¿Cuándo?» «Mañana». Quise correr a abrazarlo, a besarlo una última vez, pero me contuve. Ambos sabíamos que un último beso nos rompería de forma irreparable. «Esto es lo único que puede salvarnos», susurré. Asintió.
Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Justo antes de salir a la lluvia que había vuelto a caer, lo miré por última vez. Me fui al día siguiente. Dejé mi atelier en manos de mi socia y compré una casa pequeña y solitaria en un pueblo pesquero en la costa del Océano Pacífico en México, lejos de la efervescencia de la capital y cerca de una ciudad llamada Puerto Escondido. Dejé el terciopelo y el encaje y comencé a trabajar con textiles más crudos y naturales, buscando la sencillez. Pasaron los meses. Javier y yo no tuvimos contacto. Sofía nunca volvió a preguntar, pero su voz era cautelosa, llena de un silencio incómodo. Un día, mientras caminaba por la playa, encontré en mi buzón una carta sin remitente. Reconocí la letra al instante. Ahora vivo cerca del mar. Estoy bien. Espero que tú también. Olvídame si puedes. Pero si no, mira el agua. Allí desaparecen todas las cosas demasiado pesadas para ser cargadas. Yo estaba en el Pacífico. Él había escrito sobre el mar. Nunca le contesté. A menudo voy al acantilado y miro el horizonte, donde el Pacífico es inmenso y violento. En cada ola creo ver su rostro. Sé que no regresaré a Sevilla por él y que él no me buscará. Nuestro amor se sacrificó por Sofía. Pero a veces cuando estoy sola, escucho el rugido del océano. En ese sonido creo escuchar su aliento, su voz. Me pregunto si el mar del que escribió es el mismo que me rodea, si él está aquí, en algún lugar de la vasta costa mexicana. Sé que algunas pasiones no pueden vivir a la luz del sol. Arden eternamente en la sombra, silenciosas, peligrosas e inmortales. Esta es nuestra historia.